Y vamos a continuar ahora, con muchas gracias, conociendo algo que tiene que ver con la afectación del COVID, que aquí y en el mundo pareciese superado, sin embargo hay algunos temores aún de algunos rebrotes en algunos lugares. Sí, en Mendoza concretamente no se ha instalado de nuevo las reglamentaciones con restricciones, por lo tanto se supone que está la etapa superada, pero hay gente que ha seguido sufriendo las consecuencias o algunas de las situaciones que ha generado la enfermedad propia. Claro, y es por eso que Carolina ha hecho una entrevista, un trabajo que ella nos va a adelantar, nos va a contar, y vamos a invitar a las oyentes y a los oyentes a que lo escuchemos juntos. Bueno, a ver, estábamos hablando entonces del COVID y qué efectos ha tenido, porque no solo es en la salud física, sino también en la salud mental. Aún es difícil de estimar cómo nos ha afectado esta enfermedad en todos los niveles de nuestra vida, y por eso es que recientemente se ha publicado un estudio en la revista médica The Lancet que analizó la prevalencia mundial de la depresión y los trastornos de ansiedad en 204 países y territorios en el 2020 debido a la pandemia de COVID-19. O sea, han hecho el análisis a raíz de esto que surgió tan anormal en nuestra vida en el año 2020 con el coronavirus, con el COVID-19. Este estudio, que estuvo publicado en esta revista médica que les cuento, que es The Lancet, encontró que la salud mental disminuyó drásticamente en ese año, con un estimado de 53 millones de casos adicionales de trastornos depresivos mayores y 76 millones de casos adicionales de trastornos de ansiedad. O sea que básicamente, como les decía, no solo afectó a nuestro nivel físico, y también sabemos la cantidad de vidas que se cobró, y también hablando de lo físico me refiero a las secuelas que nos ha dejado también a nivel respiratorio y todo lo que eso significa, que si no, además hay que tener en cuenta que nos ha afectado nuestra salud mental. Esta investigación corroboró que los padecimientos mentales se constituyeron en se conformaron como el mal de la época del 2020-2021 y que hay que seguirlo teniendo en cuenta, y quienes participaron de este estudio dijeron que entre las dificultades mayores en su salud estaba, en primer lugar, las alergias, digamos, estas dificultades, alergias le llamamos dificultades respiratorias, después problemas de la piel. Ustedes saben que también se ha hablado de que el coronavirus tiene efectos en nuestra piel, también que producía pérdida de cabello, se hablaron un montón de consecuencias que tenía, de acuerdo también con las variantes que había de COVID-19. Y yendo un poquito más allá, en el quinto lugar se hablaba de que en la afección de salud se ubicaba el coronavirus como algo que padecerlo era lo que menos les había, digamos, a quienes lograron superar la enfermedad, era lo que menos les había afectado, digamos, transitarlo, más allá de que había sido difícil y todas las medidas que teníamos que cumplir en esa época, que eran 2 días de cuarentena, teniendo en cuenta la evolución del virus en nuestro cuerpo. Bueno, primero se ubicaban como en la salud otras cuestiones y que tenían que ver con otros aspectos de nuestra vida, y en esto me refiero a que este estudio hablaba de ansiedad y depresión, entre los que yo les mencionaba después, que tiene que ver con la piel, con todas las otras afecciones de nuestro cuerpo. Entonces, dicho esto, hablando de la afección en salud mental, que hay que tenerlo en cuenta y que cada vez se habla más de este tema porque es muy relevante, hay que pensar que el coronavirus también nos afectó en nuestro modo de enfrentarnos, en nuestra ansiedad, la depresión, para bueno, afrontar la rutina día a día, de acuerdo a que estuvimos muchos meses encerrados. Entonces, tuve la oportunidad de conversar con Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, también forma parte del Hospital Borda, allí de Buenos Aires. Y si les parece, los y las invito a que escuchemos la entrevista muy interesante donde él habla de este estudio y también de la ley que tenemos en Argentina sobre la salud mental.
Lo escuchamos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carolina. Bueno, empecemos a hablar. A ver, básicamente los números no son muy buenos, sobre todo en los jóvenes. Una franja etaria de entre 20 y 24 años se vio mayormente afectada. Y lo que decían, no sé si usted tuvo la oportunidad de leer este estudio, es que la afección en la salud mental fue el primer lugar y el COVID fue el quinto. Realmente me parece que la gente lo que valoraba, lo que calificaba como mayor problemática de la pandemia fue esto. Entonces yo le pregunto, doctor, porque usted decía justo esto de la naturaleza, ¿qué tanto nos ha afectado esto de que por priorizar, por preservar nuestra salud, encerrándonos, la afectamos de otro modo? Bueno, el impacto fue tremendo. Ese artículo que usted comenta del Lancet, le quería también agregar, para que la audiencia conozca, que en Argentina participamos de un estudio internacional, también publicado en otra revista científica. Sí, el CONICET, ¿puede ser? Sí, que vimos que hubo un impacto muy grande, porque claro que si estamos hablando de un porcentaje de la población que tuvo problemas con el COVID, mucho mayor fue los que tuvieron problemas emocionales, y no solamente vinculados con la pandemia en sí, sino con el efecto colateral de lo que fue la pandemia, que es la cuarentena, el encierro. Claro, específicamente. Y como usted bien dice, hubo mucha gente que se impactó en todos los grupos sociales, etarios y en todas las situaciones, pero particularmente hubo dos grupos: las personas de mayor edad, donde se vio muy alterado eso, y los niños, donde hubo una situación de un cambio muy fuerte en lo que es la naturaleza, la normalidad de un niño y de un adolescente, que es la actividad social, la salida, estar activo. Y después, por otro lado, también un grupo muy importante que está vinculado justamente con las personas más vulnerables de sufrir violencia intrafamiliar o hogareña. Entonces este tema del encierro generó un impacto que no es siempre, vieron que estas cosas no salen mucho a la luz, pero esta situación de estar encerrada en situaciones de violencia se vio con mayor frecuencia. Así que todo eso ha sido muy complejo. Pero bueno, hay una parte positiva en esto, si usted me permite, que es justamente que ha puesto un poco en la agenda el tema de la salud mental. Tal cual. Que yo he tenido muchos llamados de los medios como ustedes, y por suerte ustedes se han hecho eco de algo muy importante, y ustedes son una parte fundamental en esto, porque son comunicadores y comunican. Entonces han puesto en la agenda de ustedes mismos, de los periodistas, tanto en los escritos como en la radio o la televisión, en todos los medios, el tema de la salud mental. Por lo tanto, es algo muy bueno para la comunidad, porque siempre ha sido un tema de prejuicio, de estigma y de discriminación. Al hablarlo, nos estamos acercando más a una visión más humanizada de la situación y aceptar un poco más, porque estas situaciones alejan a las personas de poder hacer un tratamiento, porque la dificultad es esa: al haber un prejuicio y un estigma, las personas les cuesta más consultar, porque siempre está esta situación de que, bueno, o sos un loquito, como se dice habitualmente, o tenés que ir al psiquiatra, o estás chapita. Entonces esas cosas generan una situación de estigma y alejan a las personas que lo padecen de poder hacer una consulta. Así que bienvenido esto, porque bueno, como decimos un poco el refrán, la que por bien no venga, si lo utilizamos adecuadamente, nos ha servido también a los psiquiatras, que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer nosotros es esto que estoy haciendo en este momento, que es comunicar. Porque justamente la educación a la comunidad es la parte primera para resolver las cuestiones que están vinculadas con la pérdida de la salud. Hay una ley en Argentina que es la ley de salud mental, que quisiera que nos explicara un poco por qué pasa por ahí de sustituir las instituciones psiquiátricas monovalentes, así está expresado, por un sistema de atención en salud mental, o sea que básicamente se traten en hospitales comunes. ¿Esto es así? El espíritu de la ley tiene que ver con los derechos humanos y los derechos de las personas que tienen una enfermedad mental. Ese es el espíritu, pero lamentablemente logró todo lo contrario, porque las personas que han perdido la salud mental, es decir, que están enfermas, han tenido muchas más dificultades de acceder especialmente en esas situaciones extremas, donde, por ejemplo, se requiere una internación. Bueno, hubo muchos casos públicos y muy mediáticos, los cuales yo varias veces me han llamado de los medios para hablar, por ejemplo, el caso Chano, o el caso que pasó en el Malva, donde murió, donde, bueno, justamente una de las cosas que fallaron fueron las facturaciones del Estado
para resolver una situación de crisis en la calle, como en una vivienda. Entonces eso, la realidad es que cuando se realizó, se promulgó esa ley, no hubo una buena consulta a nosotros. De hecho, las sociedades científicas de psiquiatría no estaban de acuerdo con esa ley y quisieron hacer algunas modificaciones y no se logró. Y hoy en día ya se está revisando, porque nosotros alertamos a los legisladores y al Estado en todo su conjunto, el Poder Judicial incluso también que vela sobre, por ejemplo, por los derechos de los pacientes y de las personas que tienen estos padecimientos, también lo han visto. En lo práctico no se ha resuelto lo que supuestamente se buscaba, porque digamos que los derechos a las personas y los derechos humanos no nacen con esta ley, digamos, ya estaban de antes. O sea, no se está priorizando la salud mental en Argentina, digamos, algo así. Sí, porque en realidad siempre estuvo. Yo le pongo siempre como ejemplo donde yo trabajo. Usted me nombró como estar en la Asociación Argentina de Psiquiatras, pero yo trabajo en el Hospital Borda hace muchos años, claro, desde 1983, que de por sí, si yo digo eso, ya genera estigma y discriminación. Y eso tiene que ver con el prejuicio y el no conocimiento. Porque yo los invitaría a que concurran al hospital para que vean, por ejemplo, algo que la gente no sabe. El Hospital Borda, llamado manicomio, que no es un manicomio, y el 90% de su actividad es ambulatoria. Ambulatoria, que sí que es externa. Y la gente tiene la idea que es una cárcel, porque la gente popularmente se cree que es un lugar donde se encierran a los locos. Para darle una idea concreta y de datos, cuando yo ingresé al hospital, había alrededor de 3.000 personas internadas. Hoy hay 400 solamente internadas, y en general son pacientes que internan por poco tiempo, 4 semanas, 6 semanas. Las personas que quedan más tiempo en realidad no tiene que ver con el hospital, sino tiene que ver con el abandono de la sociedad. Entonces, este es un tema importante, porque si usted le preguntara a las personas que se atienden ahí, en este hospital, esa actividad de consultas ambulatorias, le preguntan del hospital, le van a tener una buena referencia. Sin embargo, la comunidad cree que es algo malo. Y lamentablemente, cuando se escribió esta ley, hubo un sesgo ideológico en lo cual se hacía eco de lo que era una película como Atrapados sin salida, la famosa película de Jack Nicholson, una película donde tenía un corte llamado antipsiquiátrico, porque se veía todo lo siniestro de algo que obviamente es un delito, digamos, lo que sucede de cosas que no deberían suceder. Entonces, bueno, esto no ha ayudado. Por suerte ahora hay un grupo de legisladores. Nosotros tuvimos una reunión en el Senado de la Nación, donde nos convocaron para justamente hablar de esto, porque en realidad proteger los derechos de las personas es permitir que tengan mejor acceso, y acá con la ley se logró todo lo contrario. Las personas tienen menos acceso, las familias tienen más dificultades para lograr que sus seres queridos se atiendan. Lo que pasa es que, mire, yo le hablo de lo que es un poco la situación concreta de la atención de la persona, digamos, una persona que tiene un problema psiquiátrico severo, que tiene una crisis, que no es lo habitual. Pero además la gente lo que tiene que saber, así como hablamos de la prevalencia por el tema de la pandemia y la cuarentena, que era muy alta, prevalencia que decir la cantidad de personas que padecen, es muy... En realidad la gente que necesita una atención más de urgencia es muy poquita, pero para eso se requiere de un lugar especializado. Por eso que hay hospitales especializados de oftalmología, hospitales especializados de cardiología. Son hospitales que se especializan porque tienen un alto nivel de complejidad y de entrenamiento en algunas patologías, en algunas enfermedades. Esto es lo que ha fallado, digamos. Por eso que, si lo hablamos en términos criollos, es un disparate pensar en cerrar instituciones que además tienen una larga tradición en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Porque nosotros justamente en el hospital tenemos la cátedra de psiquiatría, que fue la primera cátedra de psiquiatría de la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, y se forman todos los mejores profesionales del país, e incluso, bueno, ustedes saben que estamos desde el punto de vista médico como valor humano, como recurso humano, en primer lugar del mundo. Lo que nos falta es presupuesto, nos falta tecnología, lamentablemente eso ha fallado, pero no justamente el recurso humano. Y eso es muy rico gracias a las tradiciones académicas, que bueno, en esto por suerte ahora los legisladores se han dado cuenta que bueno, en algo tiene que modificarse esto, y se está trabajando, espero que de una manera un poco más seria y más realística, y no tanto pensando en cuestiones ideales, utópicas, o con la memoria de una película que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Doctor, quiero preguntarle porque volviendo a este estudio que es el disparador, en esta situación es como una mezcla, según veía aquí, de depresión, ansiedad, son como todas
cosas que nos han salido como resultado. Yo le pregunto si esto hay que pensarlo como que viene para quedarse en nosotros, como una suerte de trauma. Bueno, yo lo que le puedo decir de eso es que obviamente es una parte de la historia vivida, difícil, dura, muy compleja. Las personas lo vivieron de maneras diferentes, algunos de una manera más complicada que otras. De hecho, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que ha perdido familiares. Pensemos que 120.000 personas han muerto en la Argentina solamente. Por lo tanto, hay mucha gente, por cada persona que muere, hay por lo menos 3 o 4 que han sido impactadas, cercanas. Entonces, todo esto es algo que genera un impacto muy grande. Pero, por otro lado, también está la capacidad adaptativa del ser humano. Y además de la capacidad adaptativa, está también la posibilidad de nosotros, ¿no? Lo que tiene que ver con la medicina, la psicología y las posibilidades de ayudar a las personas que, por sus características de personalidad o su vulnerabilidad frente a estas circunstancias, mantienen o han permanecido con algún estado perturbador, psíquico, emocional, y eso es algo que se puede ayudar. Y la buena noticia justamente es esa, ¿no? El público que nos puede escuchar ahora, la audiencia, que sepan que, bueno, si están con alguna dolencia que sea prolongada en el tiempo, no tienen que dudar, tienen que consultar con un psiquiatra, con un médico, para que haga una buena evaluación y de esa manera, primero orientar, porque siempre una consulta no implica un tratamiento, implica una orientación. Y por otro lado, un diagnóstico tampoco implica necesariamente una medicación. La mayoría de las situaciones de este tipo de ansiedad y depresión leve se resuelven con una buena psicoterapia de corte cognitivo-conductual, y además son tratamientos bastante breves, estamos hablando de 8, 10, 12 sesiones. El mensaje que le tenemos que dar a su comunidad es: dejen de lado el prejuicio, dejen de lado el estigma y la discriminación, y frente a un ser querido que ustedes ven que está sufriendo, o a ustedes mismos que no se sienten bien, hagan una consulta con un profesional, con un médico psiquiatra, que haga un buen diagnóstico y que los oriente. Eso es algo muy importante, y creo que quizás de la charla de ahora es uno de los datos más importantes, porque las personas que sufren mucho y hacen sufrir a sus seres queridos, pero además lo bueno de esto es que tiene solución, tiene tratamiento. Bien, doctor, le agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, espero que les haya sido de importancia para su comunidad. Bueno, esa fue la conversación entonces que tuvimos con Ricardo Corral, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, miembro del Hospital Gorda. Muy interesante porque tuvimos un recorrido, mucho dato, muy claro. Es un juicio, ¿no? Esto de denominar de manera errónea inclusive a los lugares de atención y sí. Bueno, y cómo una ley con un buen espíritu puede malograrse. Claro, porque no se aplica, porque es difícil sí. Su concreción por llevarla adelante por parte de los profesionales de la salud mental. Sí, de hecho, él mencionaba allí en la entrevista que tuvimos que están conversando con legisladores para poder mejorar esta normativa, que le hace falta detalles, que le hace falta una correcta implementación. Así es que, bueno, un diálogo muy interesante, y lo que él remarcaba, obviamente, que es necesario que la gente asista, consulta, que no por ello significa ya adquirir medicamentos, como a veces se cree también, porque él hablaba también de los prejuicios. Y bueno, si realmente hay alguna persona que lo necesita, acercarse a la consulta con un médico que seguramente va a poder asistirlo de alguna manera, que eso es lo que él remarcaba, para poder ayudarnos entre todos y todas en esto que es la salud mental que nos lleva cada día. Consecuencias de la epidemia de coronavirus, consecuencias de efectos no buscados y recién ahora que se pueden empezar a medir.